El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, pudiéramos titularle a esta parte del Evangelio: tenían 12 años. Pues, queridos hermanos, propiamente vemos aquí dos milagros. 12 años tenía la niña y 12 años llevaba a la mujer enferma. Por eso vemos aquí dos sujetos de marginación: los enfermos y los muertos. Por eso Jesús esta impureza la viene a sanar a la mujer que tiene esta hemorragia y sanar a esta niña devolviéndole la vida. Por eso estos milagros son donde Dios, que es el Dios de la vida, actúa en favor de estos seres que están derramando muerte o que están en contacto con ella. Por eso vemos cómo Jesús es el que se deja tocar. Y esta mujer toca el manto, pero tiene una sensibilidad muy grande Jesús. Sabe que algo ha pasado ahí. Esta sensibilidad no la tiene la gente ordinariamente. ¿Por qué? Porque aunque fuera la ropa, la fe con la que se acercó esta mujer era una fe en la que tuvo que perdonar a todos aquellos que se habían burlado de ella. Perdonar a los que le habían robado su dinero prometiéndole una sanación, una curación que no eran capaces de dar. Jesús ve esta necesidad como una sensibilidad que poca gente tiene al acercarse a él. La mujer se enfrenta a un momento difícil y peligroso. Seguramente la conocían, que estaba enferma, que tenía 12 años, que al hacer un hombre impuro, lo que le iba a venir sobre sí eran mínimo 12 pedradas, que la mataran a pedradas.
Pero esta mujer viene con una fe muy sencilla, por eso nos dice el texto, atemorizada y temblorosa. Quizás nosotros cuando nos acercamos a Jesús a comulgar, o como sacerdotes hemos perdido también esa sensibilidad. Como dicen, cuando nos ordenamos sacerdotes, temblamos ante el altar porque es el milagro más grande sobre la tierra que se da en nuestras manos, traer a Dios a la tierra. Pero luego dicen que cuando nosotros dejamos de temblar ante el altar, es el altar el que tiembla de nosotros, porque nos acostumbramos. Hemos perdido muchas de las veces esa sensibilidad y también quizás como laicos nos acercamos a comulgar, quizás tienen mucho más respeto los que dicen estoy en pecado, no comulgo. Pues es el Señor el que se quiere dejar tocar, pero cómo nos acercamos es la actitud en la que tendríamos que vernos cada uno de nosotros. Jesús la cura por la fe, sin duda alguna. Por eso Jesús acoge a esta mujer entre la nueva familia. Está sana, bienvenida a convivir, bienvenida a ser comunidad, bienvenida, eres siempre bienvenido en la familia de los hijos de Dios. Nunca te pueden excluir nadie. El Papa y el Cardenal de Monterrey nos ha dicho, nadie somos para excluir por el olor del pecado del otro. Dios te acoge con amor, con ternura, con misericordia. No somos quien para excluir a nadie, propiamente hablando. Sí, tendremos que denunciar el mal, pero excluir a alguien no somos nadie, ni Jesús a quien la ley lo decía que se podía excluir, ¿no? Por eso Jesús también va a curar a esta niña de 12 años que propiamente está muerta, va a devolver la vida, pero también son 12 años en los que esta niña iba a estar en contacto con su flujo menstrual, iba a estar en contacto con su impureza. Jesús sana a estas dos mujeres, les devuelve la vida y una vida de incorporación en una comunidad. La gente se ríe de Jesús, se ríen como lo hizo Sara y Abraham, pero para Dios no hay imposibles. Quizás también nos quiere decir el Señor, ya no estén dormidos como comunidad, ya no estén dormidos ante el mal, ante lo que debemos de hablar con el hermano. Si está algo mal, pues hablar, dialogar, es la manera, la forma de despertar como comunidad y también de evangelizar y de anunciar sobre el bautismo que hemos recibido, que somos del Señor, que hemos sido sepultados con Cristo en su muerte, pero también que hemos sido incorporados a Cristo en la vida por la resurrección, sentirnos alegres como comunidad resucitada que camina como verdaderos hijos de Dios. Pues te mando un saludo desde estas canchas de aquí de Hércules, Coahuila, y pido al Señor que te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto y un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Y la bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te protejan en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Y bueno, pues vamos a dar un pequeño recorrido. Vamos a ver aquí cómo están estas canchas, que ellas son las primeras, son de fútbol rápido. Luego tenemos aquí unas canchas pues de voleibol, ¿verdad? Que aquí tenemos, ¿verdad? Con todo y pues los lugares de los jueces que podrán ver. Tenemos también allá gradas, estas son otras gradas para ver los juegos y espectáculos pues de el básquetbol, ¿verdad? Tenemos aquí mínimo 2 canchas y luego tenemos acá un lugar pues de entrenamiento, ¿verdad? Y abajo tenemos también el campo de béisbol. Ahorita por ahí andan unos jóvenes, niños, pues jugando, entrenando para que el día en que esto empiece, pues podamos proseguir. Y miren, nos hemos encontrado pues una pelota, pues está más grande que las de tenis, ¿verdad? Será de algún otro deporte. También tenemos canchas de frontón y el gimnasio, ¿verdad? Donde podemos
pues todavía no lo inauguran, pero prontamente ya vemos a los niños que están ensayando, y aquí tenemos este campo, pues pareciera más bien de softball porque está cortito, y tenemos otro campo de béisbol. Pues así nos despedimos pidiendo a Dios que nos cuide de la pandemia. Y para acá tenemos el jardín de niños. Amén, amén, amén.